ahora. Ya comienzo a grabar. Vamos a ver todo lo que es sistema digestivo. Igual no se vayan a preocupar ni se vayan a estresar. Y de antemano les pido disculpas si la información, si el audio que les llega a ustedes no les llega pues de manera fragmentada. Es un tema de la señal, del ancho de la banda. Igual la clase, como la estoy grabando, pues desde mi computador les va a ser mucho más fácil poder acceder a ella. ¿Listo? Igual si van teniendo dudas, por favor las pueden ir preguntando. Entonces, cuando hablamos de sistema digestivo, debemos de referirnos a una estructura que está en la parte superior del cuerpo, que es una de las vías de entrada que tenemos para los alimentos. Recuerde que la cavidad oral pues es una vía de entrada, pero puedo tener otra vía de entrada para los mismos. Entonces, dentro de la cavidad oral vamos a tener unos límites, unos puntos de referencia. Entonces hablamos, la cavidad oral en la parte superior está delimitada por el paladar duro o paladar muelle, que así le llaman. Hacia la parte superior y posterior tengo el paladar blando. En la parte inferior voy a tener la lengua como límite inferior de la cavidad oral. En la parte anterior tengo los dientes como límite. Y en su parte posterior voy a tener esta estructura que se llama la orofaringe. ¿Listo? Bueno, entonces espere, miremos por acá. Listo. Entonces estos son los límites. En la parte posterior, recuerden que nosotros hablábamos en el corte pasado de un tubo longitudinal que se encuentra ubicado anteriormente a los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, que se llama la faringe. Entonces aquí tengo la porción de ella que se relaciona con la cavidad oral, se llama la orofaringe. No lo vemos aquí, pero lateralmente la cavidad oral está delimitada por las bucas o mejillas. Entonces de aquí debo seguir descendiendo porque el esófago, la faringe, al pasar posterior a la laringe, se convierte en esófago y el esófago es el tubo que conduce el contenido de la cavidad oral al estómago. Entonces vamos a verlo, el tracto gastrointestinal. Entonces aquí tenemos el esófago. Esperemos que nos cargue. En esta vista lo vemos de esta manera, pero vamos a verlo aquí. Muy bien. Entonces el esófago es una estructura conformada por unas fibras musculares que, si ustedes recuerdan, está ubicado en la parte posterior. A eso le llamamos el mediastino posterior, que es este. ¿Listo? El esófago, esperemos a ver qué pasó aquí. Allá. El esófago, entonces, se continúa desde, esperemos, yo veo está grabando así. Continúa desde la parte laringea de la faringe, se hace posterior a la tráquea, se hace medial a la aorta abdominal, torácica, y desciende y atraviesa este músculo que se llama el diafragma. Entonces, al atravesarlo, pues va a tener el esófago una porción torácica y una porción abdominal. Entonces aquí hemos quitado el diafragma y vemos cómo él se relaciona directamente con el estómago. Entonces seguimos
y ya nos vamos al estómago y el duodeno. El estómago, entonces, es la bolsa de reservorio en la cual van a ser almacenadas el contenido o las estructuras que pasaron de la cavidad oral a través del esófago y llega aquí. En el esófago, en relación con el estómago, se va a presentar un esfínter que lo ubico en esta región, que se llama el esfínter cardíaco o el cardiax. Normalmente los esfínteres van a tener como fibras radiadas, una especie de florecita, pongámoslo así, que cuando presenta el estímulo se va a dilatar. En este caso no, aquí no hay fibras en este sentido, sino que hay un cambio en la orientación de la mucosa y aquí se encuentra ese esfínter. Lateralmente al esófago en relación con el estómago voy a tener esta estructura que se llama la incisura cardíaca. Esta incisura tiene un ángulo, entonces voy a proyectar un eje aquí, aquí voy a proyectar otro eje. Este eje, en teoría, debe tener un ángulo determinado. Profe, ¿tienen alguna relación con el corazón? ¿Quién tiene relación con el corazón? El esófago, él está en el mediastino posterior. Y el estómago tiene relación con, hay una parte porque está, recuerden, que aquí por encima de él tengo el diafragma. Chicos, recuerden que si se corta, yo estoy grabando acá. Entonces no hay problema porque cuando usted escuche la grabación la va a escuchar de manera continua. ¿Listo? Entonces, este ángulo que tengo aquí, si es un ángulo grande, pues no me va a generar algo que se llama el reflujo gastroesofágico. Sin embargo, si el ángulo, por ejemplo, es menor, entonces mire que sí podría presentarse. Hay un ángulo menor, entonces el contenido que está aquí se puede devolver y a esto le llamamos el reflujo gastroesofágico. El estómago va a tener unas curvaturas. Esta primera curva que señalo aquí es la curvatura menor del estómago y esta sería la curvatura mayor del estómago. El estómago también presenta unas paredes. Voy a señalarlo acá. Esta pared correspondería a la pared o cara anterior y obviamente su opuesto sería la pared o cara posterior del estómago. El estómago va a presentar unas porciones, entonces arriba a esto le vamos a llamar el fondo. Aquí le vamos a llamar el cuerpo. Acá en la parte inferior vamos a llamar el antro. Y acá vamos a tener algo que se llama el píloro. ¿Listo? Aquí en el píloro vamos a tener un esfínter, que sería un esfínter anatómico, que sus fibras se parecerían a estas. ¿Listo? Que se llama el esfínter pilórico. El estómago, en relación con el duodeno, va a formar algo que tenemos aquí, una incisura, que sería la incisura angular. ¿Listo? Entonces, estas son las características que vamos a ubicar en el estómago. Si yo retiro la capa más o la capa anterior, pues me voy a encontrar con esto. Mire. Entonces, dentro del estómago, acá tenemos
diferentes estructuras. Recuerden que el estómago es una bolsa, así como en las ferias, por ejemplo, cuando la gente toma licor, ahí almacenan en los estómagos de, creo que es de cerdo, no recuerdo bien, que consumen licor o lo almacenan allí. Entonces, listo, estas son las estructuras que yo voy a reconocer. Luego de eso, el estómago se va a relacionar directamente con esta estructura que señala acá que sí, es el duodeno. El duodeno va a tener varias porciones, entonces las voy a señalar aquí. Esta sería la porción superior, hasta acá. Aquí vendría la porción ascendente. Hasta aquí vendría la porción horizontal o transversa. Y aquí el duodeno, pues lo voy a seguir. Y él hace esto. Listo. Hasta aquí iría el duodeno. Entonces, esta primera porción sería la porción superior. Esta sería la porción descendente. Esta sería la transversa y esta sería la ascendente. Desde esta porción aquí se presentaría en relación con esta parte que voy a señalar acá. Eso sería el yeyuno, que sería la segunda porción del intestino delgado. Entonces, desde esta flexura, que se llama la flexura duodeno-yeyunal, aquí, espérenles. Desde esta flexura hacia acá, a eso se le conoce como la vía digestiva alta o vía digestiva superior. De aquí hacia abajo, vía digestiva baja o vía digestiva inferior. El duodeno va a estar relacionado, borremos aquí para poderlo entender, con una de las glándulas anexas que tenemos, que es el páncreas. Entonces aquí le voy a limitar el páncreas, mírelo, la relación directa que tiene. Y acá se va. Él pasa posterior al estómago, entonces digamos lo que sigue hasta acá. Él viene aquí, sigue así. Y por acá se va a relacionar con un órgano hematopoyético que tengo aquí, que sería el vaso. ¿Listo? El páncreas va a tener varias partes. Esta primera que señalo es la cabeza. Aquí va a haber un proceso redondeado que se llama el proceso unciforme. Esto corresponde al cuerpo y lo que está posterior al estómago sería la cola. Si retiro la capa superior que veo aquí, entonces el páncreas y el duodeno van a estar relacionados directamente. Esta estructura de color verdecito que vemos acá corresponde al conducto colédoco. Y el colédoco hace parte de la vía biliar principal. El colédoco, que es este que también le estoy señalando, se va a unir a esta estructura que se llama el conducto pancreático principal. Ellos dos van a formar una dilatación en esta parte que se llama la ampolla de Vater, ese sería su epónimo, o la ampolla hepatopancreática, que el contenido del conducto colédoco y el contenido del conducto pancreático principal van a terminar en esta elevación que veo aquí, que corresponde a la papila duodenal mayor. Entonces, por el conducto colédoco que viene, bilis, el conducto pancreático que me va a secretar jugos pancreáticos,
Y aquí, en el duodeno, lo que va a pasar es que se van a desdoblar los diferentes nutrientes que han pasado por la cavidad oral, esófago y estómago. ¿Listo? Bueno, entonces borremos acá. Veamos qué más estructuras me muestran aquí. Entonces de aquí ya voy a pasar al hígado. Entonces el hígado es la glándula anexa más grande que tenemos en el cuerpo. Él está ubicado hacia la región derecha y puede llegar hasta la región izquierda. Entonces el hígado va a tener una cara superior, que sería esta, que corresponde a la cara diafragmática, y va a tener una cara inferior, que es toda esta, que corresponde a la cara visceral. ¿Listo? El hígado, en su cara diafragmática, va a estar dividido por este ligamento que se llama el ligamento falciforme, que corresponde a peritoneo. Recuerden que el peritoneo es el tejido que cubre las estructuras presentes en la cavidad abdominal. Entonces, al dividirlo, me va a formar dos lobos. Entonces, aquí tendría el lobo derecho y acá tendría el lobo izquierdo. ¿Listo? Lobo derecho, lobo izquierdo. En su cara visceral también voy a tener lobos. Este que señalo aquí corresponde al mismo lobo izquierdo. Y este corresponde al lobo derecho. Adicionalmente al lobo izquierdo y lobo derecho, vamos a tener otros lobos. Entre el lobo izquierdo y el lobo derecho, aquí en relación con la vesícula biliar, que es esta estructura, voy a tener este lobo, se lo señalo acá, que corresponde al lobo cuadrado. Que sería este. Y en la parte inferior tendría este lobo que corresponde al lobo caudado. ¿Listo? En la cara visceral, este ligamento que voy a señalar aquí corresponde al vestigio de la vena umbilical, que le llamamos ligamento terete, perdón, o ligamento redondo del hígado. ¿Listo? ¿Qué es este? Posterior al lobo caudado voy a tener una vena, que es una vena muy conocida por ustedes. Perdón. Esta vena va a llegar al atrio derecho. ¿Alguien puede activar su micrófono y me puede decir qué vena es?
¿Alguien me puede decir qué vena es? Vena cava. Pero vena cava, ¿qué? Inferior. Vena cava inferior. ¿Listo? Bueno. Aquí en esta parte media voy a tener unas estructuras que me van a formar algo que se llama el hilio o pedículo hepático. Ese hilio va a estar conformado por 3 estructuras. Las señalo. Esta, pues les hago el chancuco que a ustedes les gusta, se llama la arteria hepática propia. Cambiemos el color. Arteria hepática propia. Esta de color azul, esta gruesita que veo aquí, la colocamos más larga, se llama la vena, ay, no me da, pero colocamos la más larga. Aquí. Esta es la vena portal hepática o portal del hígado. Y esta estructura que me queda, pongámoslo desde acá, correspondería al conducto colédoco. ¿Listo? Entonces, estas son las 3 estructuras que me forman la tríada hepática o el hilio hepático, que es lo que he señalado acá. Muy bien, entonces de aquí ya voy a pasar a las vías biliares. Entonces las vías biliares son aquellas que me van a llevar el contenido de lo que suceda en el hígado, pues, de la transformación de sustancias a nivel del hígado. Entonces borramos aquí. Entonces, aquí que voy a ubicar. Esta estructura la conocemos. Esta es la vesícula biliar. Este conducto es el conducto cístico. Este conducto que estoy poniendo acá, conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, los dos se unen y me forman el conducto hepático común. La unión de conducto hepático común y conducto colédoco me va a formar, y conducto cístico me va a formar el conducto colédoco. Y el colédoco ya les había explicado que se une al conducto pancreático principal, forman una ampolla que se llama la ampolla hepatopancreática y llega a la papila duodenal menor. ¿Listo? Entonces, esto es lo que yo debo entender en esta región, que estos son las vías biliares. Entonces hablamos de vía biliar principal a lo siguiente: a la unión de conducto hepático izquierdo, conducto hepático derecho, conducto hepático común, colédoco. Esto es la vía biliar principal. ¿Y a qué le llamamos vía biliar accesoria? A el conducto hepático. ¿Listo? Dentro de la cavidad abdominal vamos a tener un tejido que recubre los órganos que tenemos allá, y a esto le llamamos el
peritoneo. ¿Listo? Entonces, esto que yo veo aquí de color amarillo es peritoneo. Entonces, el peritoneo van a ser dos láminas. Una lámina parietal que va a estar hacia la parte externa, acá. Y una lámina visceral que va a ser esta que está aquí. ¿Listo? Que va a cubrir esos dos órganos. Entre los dos vamos a tener un espacio que se llama la cavidad peritoneal. Entonces, peritoneo parietal, más externo, peritoneo visceral, sería este. Los órganos que están cubiertos por peritoneo le llamamos órganos intraperitoneales. Y los órganos que están por fuera del peritoneo le llamamos órganos retroperitoneales. El peritoneo me va a permitir la formación de unos espacios, unas estructuras. Entonces aquí tenemos, le puedo señalar, les hago aquí el esquema. Esta es la cara visceral del hígado. ¿Quién pregunta por acá? ¿Cuáles son esos órganos, profe? Los órganos... Te activo el micrófono para que me preguntes. Y me almorzar si venís y me hace esta tarea. Todas Dale. las matemáticas las vas a terminar. Todas las de matemáticas se van a terminar. ¿Cuáles son esos órganos que usted dijo que estaban? ¿Cuáles son los órganos que? ¿Cuáles órganos? Dime, te escucho. No es que, hey chicos, les voy a pedir un favor. De pronto las personas que tienen su micrófono abierto, les agradezco que lo cierren o le bajen volumen porque estamos escuchando todo acá. Porfa, chicos, los que tienen los micrófonos abiertos, les agradezco que por favor. Por ahí escucho una novela, por ahí escucho a alguien regañar al hijo, bueno. ¿Cuáles son los órganos intraperitoneales? Los que están cubiertos por peritoneo. Ejemplo, intestino delgado, intestino grueso, estómago. Esos son órganos intraperitoneales. Vea, por ahí el que está viendo novelas. ¿Cuándo fue la última vez que la vio? Chicos, el que está viendo novelas. Y los órganos retroperitoneales son, por ejemplo, los riñones, la vena cava inferior y la arteria aorta. Esos son órganos retroperitoneales. Es que Popeye que se metió con la mujer de Cobremente. Chicos, mire, yo les voy a pedir un favor chicos, yo les voy a pedir un favor muy respetuosamente. Por ejemplo, Johan, creo que sos vos el que está hablando. Johan, chicos, yo les voy a pedir un favor. Yo sé que el tema de la virtualidad pues permite que estemos relajados y chévere, me parece bien. Sin embargo, pues deben haber como unas reglas mínimas de comportamiento. Por favor, silencie su micrófono. Usted para escucharme no necesita tener el micrófono abierto. Solamente es que tenga los audífonos. Entonces, por favor, les agradezco que cuando abramos el micrófono para aclarar preguntas, pues por favor los demás, si están pendientes de la clase, porque si no estás pendiente, no te vas a dar cuenta si yo abrí el micrófono, ¿vale? Entonces, les agradezco mucho que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Entonces hablábamos de eso. Entonces, ¿qué les iba a contar? Aquí yo tengo la cara visceral del hígado y aquí tendría la curvatura menor del estómago. Entre estos dos, vamos a pintarlo aquí de verde, el peritoneo va a formar algo que se llama el aumento menor. ¿Qué sería esto? El aumento menor. O en algunos textos aparece con el nombre de epiplón menor. Voy a borrar aquí. Y esta parte que voy a señalar
aquí corresponde a la curvatura mayor del estómago, que de ahí hacia abajo se proyecta tejido, o sea, peritoneo, y a esto le vamos a llamar, o sea, es todo este tejido que baja, voy a señalarlo aquí, todo esto, y a esto le llaman el aumento mayor o epiplón mayor. ¿Listo? Es para que tenga en cuenta eso. Entonces, en relación con esas estructuras vamos a hablar de aumentos. También vamos a hablar de unos espacios que se llaman los mesos. A nivel del intestino delgado, voy a buscar acá, chicos. ¿Quién no entendiste, Andrea? Ya te activo el micrófono. Andrea, ¿qué no entendiste? Profe, Dime. ¿va a repetir, porfa, del aumento? Que ese pedacito no lo entendí. ¿Pero cuál de los dos aumentos? El aumento menor. Trato de hacer un dibujo acá. Dale, profe, muchas gracias. ¿Cómo le quedó, chicos? Mire. No pasa nada, Rey. Usted sabe qué pasa, mucho. ¿Sí o no? Todo bien. Chicos, por favor. Mira, te voy a explicar aquí. Este es el hígado. ¿Listo? Entonces aquí viene. Imagínate pues que es esto acá. Y aquí yo tendría el estómago. Pues créeme que es esto como así. Entonces, ¿qué decimos? Entre la curvatura menor del estómago y la cara visceral del hígado, allí va a haber peritoneo. Y ese peritoneo, vamos a colocarlo pues de color amarillo aquí. Espérate, verás aquí más grueso. Aquí esto. Le vamos a llamar aumento menor. Listo, o sea, el peritoneo que está aquí me delimita un espacio que se llama el aumento menor. Desde la curvatura mayor del estómago hacia la parte inferior, hacia acá, todo esto es el aumento mayor o epiplón mayor, que parece un delantal. Eso es lo que les estaba explicando en el esquema que hice allá. ¿Listo? ¿Te queda claro, Paula? Sí, ¿Te queda profe, claro? gracias. Listo, bueno. De pronto, chicos, el que tenga dudas me escribe por el chat y yo le activo el micrófono, ¿vale? Bueno. Resulta que estábamos hablando que también existen unos espacios que se llaman los mesos. Pero yo veo acá donde aquí la voy a poder encontrar. ¿Listo? Espere desciendo aquí. Entonces, bueno, esto que le estoy mostrando aquí es el aumento mayor. Mira que acá está el estómago, la curvatura mayor del estómago. Cuando hablo de mesos, este tejido que voy a señalar aquí, esto corresponde al intestino delgado. Todo esto es intestino delgado. Y esto que voy a señalar de color aquí verde para que lo podamos ver, esto son láminas de peritoneo que a nivel del intestino delgado, más específicamente entre el yeyuno y el ilion, le vamos a llamar el mesenterio. ¿Listo? Eso le llamamos mesenterio. Entonces el mesenterio está entre las asas intestinales que son exclusivas del intestino delgado, más específicamente entre el yeyuno y el ilion.
El intestino grueso, voy a señalarlo aquí de un color diferente, es este. Este es el intestino grueso, que es todo esto. En relación con con el peritoneo, va a tener unos espacios que se llaman los mesos. Entonces los mesos los voy a señalar aquí. Entonces, en relación con el colon transverso, que es esta porción que va a estar delimitada desde aquí hasta acá, esto sería el mesocolon transverso, que va a permitir la formación de dos pisos. Uno superior, que sería el piso supramesocólico, y uno que estaría por debajo, que sería el piso inframesocólico. Entonces ahí tendríamos lo que tiene que ver con peritoneo. Entonces sigamos acá descendiendo a ver qué estructuras veo. Entonces borremos acá. Listo. A nivel del intestino delgado, estas curvitas que yo les señalé ahorita, estas curvas corresponden a asas intestinales. ¿Listo? El intestino delgado está conformado por tres partes. Vámonos aquí. Tiene tres partes. Entonces, la primera se llama duodeno. La segunda se llama el yeyuno. Y la tercera se llama el ilion. Entonces, la primera, pues ya vimos que es la que tiene relación con el estómago. ¿Listo? La segunda es esta primera porción. No se ve bien aquí. No se ve. Esta es el yeyuno, donde tengo las asas intestinales más grandes. El intestino delgado mide aproximadamente 7 metros, de los cuales las 3/5 partes equivalen al yeyuno y las 2/5 partes restantes equivalen al ilion. El ilion es la parte más delgada, se los señalo de un color diferente, que serían estas, la parte más delgada. Sería esta, la parte más delgada. ¿Listo? O sea, tiene asas más pequeñas, o sea que allí se presenta menor cantidad de absorción de nutrientes. Luego de allí, el ilion se va a conectar con esta estructura que ya les había nombrado, que se llama el intestino grueso. Y esta primera porción del intestino grueso, o sea, esto que tengo aquí, corresponde al ciego. Y el intestino grueso va a ser el responsable ¿de qué? De llevar el material de desecho, o sea, materia fecal que va a ser evacuada. En el ciego yo voy a encontrar esta estructura que posiblemente ustedes la han escuchado muchas veces, que se llama la apéndice, que puede ser o se puede llamar apéndice cecal o apéndice vermiforme. El quimo es el contenido que está en el estómago y el quilo es lo que está en la cavidad oral. Y se escribe así. Creo que es así o así, no recuerdo bien, pero alguna de las dos es. ¿Listo? No, las asas intestinales son propias del yeyuno y del ilion. Lo que sucede es que las asas intestinales del yeyuno son más anchas que las asas intestinales del ilion. Bueno, entonces el intestino grueso va a tener varias partes. Es esta primera porción que les voy a señalar acá.
pongamos esta primera porción corresponde al colon ascendente. Él luego va a presentar una flexura, entonces se la coloco en color diferente, se llama la flexura cólica derecha. Luego va a tener una parte transversa, entonces le llamamos el colon transverso, hasta aquí. Luego, él va a tener una flexura, entonces aquí se llama flexura cólica izquierda. Luego va a tener un colon descendente que vendría por acá por la parte posterior. Espero, yo les bajo aquí las capas. Le corrijo aquí para que se vea bien. Esto sería el colon descendente y la última porción de él sería el colon sigmoideo, que tiene una forma de S, y terminaría como, pongámoslo aquí, recto. Esas son las porciones que tiene el intestino grueso o el intestino graso. Él va a formar toda esta estructura que veo aquí, se llama el marco cólico. Y el intestino grueso mide aproximadamente 1.5 metros. Me devuelvo acá. El intestino va a presentar unas elevaciones. Yo subo aquí, borro esta parte. Para que la puedan ver. Van a ver, ustedes alcanzan a ver una especie de pliegues aquí, como unas bolitas. Esto corresponde, aquí también las puedo ver, a las austras, que son una especie de bolitas. O sea, si las veo, aquí les voy a dibujar, son más o menos así. ¿Listo? Porque decimos que el intestino grueso es como una media, que en el extremo se le hace un nudo. Entonces aquí se hace un nudo, aquí también se le hace un nudo y se atraviesa por medio de ella una cuerda. Entonces cuando esa cuerda se ala, el intestino hace unas formas circulares. ¿Listo? Y esas formas circulares es la que le llamamos las austras, que serían estos. Y esta cintilla que veo aquí, que la puedo identificar acá, se llama la tenia, que es una cintilla longitudinal. Muy bien. Entonces borro aquí. Y nos vamos a ir a las estructuras vasculares que están presentes a nivel del sistema digestivo. Sí, las austras es lo que hace, ellos tienen un movimiento que se llama movimientos peristálticos, entonces va haciendo que el contenido se evacúe más rápidamente. Muy bien. El abdomen, para terminar esta parte antes de ir a la circulación, va a tener dos paredes. Yo se las muestro acá. Va a presentar dos paredes. Una pared anterior, que es esta, en la cual voy a tener esta estructura que señalo aquí. Esto corresponde a la vaina del recto del abdomen. ¿Listo? El recto del abdomen es un músculo longitudinal que está segmentado. Que aquí lo veo. Este músculo longitudinal tiene unos porciones musculares, que es lo que normalmente conocemos con el nombre de las chocolatinas, y en medio tiene unas
intersecciones tendinosas, que son estas que tenemos aquí. ¿Listo? Este es el recto del abdomen. Este músculo, entonces son dos, que en su borde medial está delimitado por una línea que se llama la línea alba, que es esta. Que esa línea en las mujeres se vuelve oscura cuando están en embarazo. Este primer músculo es el recto del abdomen. ¿Por qué sucede que, Camilo? Espérate, te activo. Que por qué sucede, no sé. Yo creo que es por presencia de melanina. Creo que es por eso, que se aumenta más la concentración de melanina en el periodo de gestación y por eso se aumenta, se pone oscura. Es por eso, ya me acordé, que alguna vez lo revisamos. Muy bien, este primer músculo que voy a señalar hace parte de los músculos anchos del abdomen, y se llama el músculo oblicuo externo. Entonces sus fibras van a ir de lateral a medial y de superior a inferior. ¿Listo? Primer músculo ancho. Luego, si le retiro una capa, me voy a encontrar con otro músculo que hace parte de los músculos anchos, que es este, que se llama el músculo oblicuo interno. O sea, que a diferencia del oblicuo externo, sus fibras van de inferior a superior y de lateral a medial. ¿Listo? Y el músculo más profundo que voy a tener, ¿quién pregunta por acá? De profe serían los videos. No entiendo, Andrea. Te activo para que me preguntes. Dime, Andrea. Veo. Profe, que si los músculos anchos serían los dos, el oblicuo externo y el otro que mencionó. Me falta uno, mujer. Es que para allá voy. Me falta uno que es el músculo transverso del abdomen. O sea, los dos serían los anchos. No, son tres. Sino que es que voy para el tercero. Es que no me dejaste, que es este. El tercer músculo ancho del abdomen es el transverso del abdomen. O sea, cuando hablo de músculos anchos, estoy hablando de oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del abdomen. Esos son los músculos anchos del abdomen. Ahora, si yo retiro estos músculos, me voy a encontrar con una pared posterior en la cual encuentro los siguientes músculos. Un músculo que ustedes ya conocen, que es este, que se llama el músculo psoas mayor, que ya lo habíamos hablado. Lateral a él tengo este músculo que se llama el músculo cuadrado lumbar, que son los dos músculos que delimitan la pared posterior del abdomen. A esos músculos solamente puedo acceder a través de la cavidad abdominal, porque en la parte posterior estaría el dorso. ¿Listo? Entonces en el dorso, en el plano superficial, lo que voy a tener son los músculos latísimo del dorso, trapecio, erectores de la espina y transverso espinales. Y lateralmente al músculo
cuadrado lumbar, tengo este músculo que corresponde al músculo transverso del abdomen, que es el más profundo, que es una banda fibrosa que viene de la parte anterior, perdón, de la parte posterior a anterior. Y ese músculo es el que, cuando decimos meta la barriga, lo que hace es aumentar la presión dentro de la cavidad abdominal. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces estos son los músculos de la pared posterior del abdomen. Ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos que voy a encontrar en esta región. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor me indica a través del chat y le activo el micrófono. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, que les pueda aclarar? Dime. Ya te activo, Tatiana. Dime, Tatiana, te escucho. Una pregunta con respecto al sistema digestivo, ¿cómo se comunican el intestino delgado con el intestino grueso? El intestino delgado con el intestino grueso a través del ilion. Ahí hay una unión que se llama la unión iliocecal. Entonces el contenido del intestino delgado pasa al intestino grueso a través de una válvula que se llama la válvula iliocecal. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Tatiana? Sí, profe, gracias. Dale, con gusto. Bueno, entonces vamos a ir a ahora lo que es la parte circulatoria del sistema digestivo. Entonces vamos aquí al abdomen. Entonces en el abdomen, espérate a ver que me muestre esto. Vamos a tener lo siguiente. Bueno, resulta que este vaso sanguíneo que voy a señalar aquí, se llama la aorta abdominal. Cambia su nombre después de haber atravesado el hiato aórtico, que lo tenemos aquí. Resulta que la aorta abdominal me va a dar un primer tronco que se llama el tronco celíaco. Entonces el tronco celíaco va a estar conformado o va a permitir la formación de 3 estructuras. Esta primera que señalo aquí se llama la arteria gástrica izquierda, que es la que irriga la curvatura menor del estómago. Luego tengo esta arteria que veo aquí, que se llama la arteria lienal o esplénica, que va a ir sobre el páncreas y va a llegar al vaso, que es este órgano que estoy señalando acá. Y la siguiente arteria es la arteria hepática común. Entonces, ese es el tronco celíaco. Esas son las 3 ramas del tronco celíaco. Si retiro una capa, me voy más profundo. Entonces ya voy a encontrar las siguientes estructuras. Inferior al tronco celíaco, tengo esta estructura que señalo aquí, que corresponde a la arteria mesentérica superior. Chicos, permítanme un momentico, que es que de rato me están llamando y no sé qué puedo hacer. Permítame, yo pauso la grabación. Listo, chicos, ya regresé. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando que esta arteria que señalo aquí se llama la arteria mesentérica superior y ella es la responsable de la irrigación
del intestino delgado, entiéndase yeyuno, ilion, y la mitad derecha del colon, o sea, colon ascendente hasta una partecita del colon transverso, o sea, la arteria mesentérica superior. Luego sigo descendiendo, entonces voy a tener estas dos arterias, arteria renal derecha y arteria renal izquierda, que son las que van respectivamente a los riñones. Luego voy a tener este par de arterias que se llaman las arterias gonadales, que dependiendo si es hombre o mujer, se pueden llamar diferente. Si es mujer, serían las arterias testiculares. Si es hombre, serían si es mujer, disculpen el error allí, si es mujer, se llaman las arterias ováricas. Y si es hombre, serían las arterias testiculares. Luego sigo descendiendo, me encuentro con esta arteria que señalo aquí, que es la arteria mesentérica inferior, y esa arteria es la que me va a irrigar la mitad derecha del intestino grueso. O sea que sería colon descendente, colon sigmoideo y recto. De hecho, la arteria rectal superior es una rama de la mesentérica inferior. Y también me va a dar ramas para irrigar la mitad del colon transverso. Luego sigo descendiendo. La aorta abdominal se divide en dos arterias. Esta que sería la arteria ilíaca común derecha y esta sería la arteria ilíaca común izquierda. Y a su vez, ellas dos se dividen en una arteria ilíaca externa que luego pasa al muslo y se llama arteria femoral, que ya lo habíamos visto, y lo mismo sucede con la otra. Se divide en externa y complementando la externa sería la interna. Esto sería a nivel de las arterias. Vamos a ver las venas que se forman allí. Entonces miremos. Vamos a ver las venas. Entonces acá tenemos, esta es la vena cava inferior. Espero yo si les puedo mostrar aquí se ve mejor. Espero que aquí se entiende mejor el tema. Retiro acá. Listo, entonces vamos a ir desde la más profunda. Esta vena se la voy a señalar de color azul. Esta es la vena cava inferior. ¿Listo? Entonces la vena cava inferior, recuerden que hablábamos que las venas, se forman de la periferia y van hacia el centro. Entonces aquí tengo esta vena que señalo, sería la vena ilíaca común derecha. Esta sería la vena ilíaca común izquierda, que se unen y me forman la vena cava inferior. Aquí ustedes pueden ver que la vena cava inferior se encuentra ubicada a la derecha de la arteria aorta abdominal. Y en las mujeres eso tiene una importancia clínica. Cuando las mujeres están en gestación, se les sugiere que se acuesten sobre el lado izquierdo y no sobre el lado derecho, porque si se acuestan sobre el lado derecho, puede comprimir la vena cava inferior y el bebé puede presentar algo que se llama sufrimiento fetal. ¿Listo? Entonces tenga presente eso de la relación que tiene espacialmente entre la arteria y la vena. A la vena cava inferior va a drenar esta vena, que si es, en el caso de los hombres sería la vena testicular derecha, y esta vena que señalo acá, perdón, corrijo aquí, esta vena sería la vena testicular
izquierda, que va a drenar respectivamente a la vena renal izquierda y aquí tengo la vena renal derecha. Entonces, estas son las tributarias de la vena cava inferior. Ahora veamos otras venas por allí. Muy bien. Listo. Aquí tenemos otro sistema venoso que es muy importante reconocerlo, que es el sistema venoso portal hepático. Entonces, la vena portal hepática es esta que tengo aquí, que se forma principalmente de dos venas. Esta vena, que es la vena mesentérica superior, y de esta vena, que es la vena lienal o esplénica. Entonces, la vena portal hepática se forma de ellas dos. La vena mesentérica superior drena la sangre del mismo sitio donde está irrigando su arteria concomitante, o sea, su arteria mesentérica superior. Entonces, me trae sangre del yeyuno, del ilion y de la mitad derecha del colon. Esta otra vena que señalo aquí sería la vena mesentérica inferior, que me está drenando la sangre de la mitad izquierda del intestino delgado y la parte superior del recto. La vena mesentérica inferior drena en la vena lienalo-esplénica, y la lienalo-esplénica junto con la mesentérica superior forman la vena portal hepática. La vena portal hepática entra al hígado, cumple su proceso y salen del hígado a través de las venas hepáticas que van a drenar a la vena cava inferior y ya luego el recorrido que ustedes conocen. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces pauso.